Sociedades comerciales. Contrato de sociedad. Mediante el contrato de sociedad, dos o más personas se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables, en dinero con el fin de repartirse entre sí las utilidades obtenidas en la empresa o actividad social. La sociedad, una vez constituida legalmente, forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados. Se tendrán como comerciales para todos los efectos legales las sociedades que se formen para la ejecución de actos o de empresas mercantiles. Si la empresa social comprende actos mercantiles y actos que no tengan esa calidad, la sociedad será comercial. Las sociedades que no contemplen en su objeto social actos mercantiles serán civiles. Cualquiera que sea sujeto, las sociedades comerciales y civiles estarán sujetas para todos los efectos a la legislación mercantil. Asociaciones con fines culturales, recreativos, de beneficencia u otros análogos no son consideradas comerciales. Validez del contrato de sociedad. Para que el contrato de sociedad sea válido respecto de cada uno de los asociados, será necesario que de su parte haya capacidad legal y consentimiento exento de error esencial, fuerza o dolo, y que las obligaciones que tengan y que contraigan tengan un objeto y causa lícitas. Se entiende por error esencial el que versa sobre los móviles determinantes del acto o contrato, comunes o conocidos por las partes. Nulidades. Los vicios del contrato de sociedad o del defecto de los requisitos de fondo afectarán únicamente la relación contractual u obligación del asociado en quien concurran. La incapacidad relativa y de los vicios del consentimiento solo producirán nulidad relativa del contrato. La incapacidad absoluta y la licitud del objeto de la causa producirán nulidad absoluta. Habrá objeto ilícito cuando las prestaciones a que se obliguen los asociados o la empresa o la actividad social sean contrarias a la ley o al orden público. Habrá causa ilícita cuando los móviles que induzcan a la celebración del contrato contrarien en la ley y el orden público y sean comunes o conocidos por todos los socios. Validez de sociedades de familiares. Será válida la sociedad entre padres e hijos o entre cónyuges, aunque unos y otros sean los únicos asociados. Los cónyuges conjunta o separadamente podrán aportar toda clase de bienes a la sociedad que conformen entre sí o con otras personas. Respecto a los socios declarados incapaces, los incapaces no podrán ser socios de sociedades colectivas ni gestores de sociedades en comandita. Los requisitos para la construcción de una sociedad. La sociedad comercial se constituirá por escritura pública, en la cual se expresará el nombre y domicilio de las personas que intervengan como otorgantes. Con el nombre de las personas naturales deberá indicarse su nacionalidad y documento de identificación legal con el nombre de las personas jurídicas, la ley, decreto o escritura de que se deriva su existencia, la clase o tipo de sociedad que se constituye y el nombre de esta. También el domicilio de la sociedad y de las distintas sucursales que se establezcan en el mismo acto de constitución. El objeto social. Esto es la empresa o negocio de la sociedad haciendo una enunciación clara y completa de las actividades principales a las que se dedican. El capital social, la parte de este que suscribe y la que se paga por cada asociado en el acto de la constitución. En las sociedades por acciones deberá expresarse además el capital suscrito y el pagado, la clase y valor nominal de las acciones representativas del capital, la fórmula y términos en que deberán cancelarse las cuotas debidas cuyo plazo no podrá exceder de un año. La forma de administrar los negocios sociales con indicación de las atribuciones y facultades de los administradores y de las que reversen los asociados, las asambleas, las juntas de socios, conforme a la regulación legal de cada tipo de sociedad. La época y forma de convocar y constituir la asamblea o la junta de socios en sesiones ordinarias o extraordinarias y la manera de deliberar y tomar los acuerdos y los asuntos de la competencia.
que le competan, las fechas en que deben hacerse inventarios y balances generales y la forma en que han de distribuirse los beneficios, utilidades de cada ejercicio social con indicación de las reservas que deban hacerse, la duración precisa de la sociedad y de las causales de disolución anticipada de la misma, la forma de hacer la liquidación una vez dispuesta la sociedad con indicación de los bienes que hayan de ser restituidos o distribuidos en especie, de las condiciones en que a falta de dicha indicación puedan hacerse distribuciones en especie. Si las diferencias que ocurran a los asociados entre sí o con la sociedad con motivo del contrato social han de someterse a decisión arbitral o de amigables componedores, y en caso afirmativo la forma de hacer la designación de los árbitros o amigables componedores. El nombre y domicilio de la persona o personas que han de representar legalmente a la sociedad, precisando sus facultades y obligaciones. Cuando esta función no corresponda por la ley o por el contrato a todos o a algunos de los asociados. Las facultades y obligaciones del revisor fiscal. Cuando el cargo esté previsto en la ley o en los estatutos. Los pactos que, siendo compatibles con la índole de cada tipo de sociedad, estipulen los asociados para regular las relaciones a que da origen el contrato. Posteriormente se debe realizar la inscripción de la escritura pública de constitución en el registro de la Cámara de Comercio. Copia de la escritura social será inscrita en el registro mercantil de la Cámara de Comercio con jurisdicción en el lugar donde la sociedad establezca su domicilio principal. Si se abren sucursales o se fijan otros domicilios, dicha escritura deberá ser registrada también en las cámaras de comercio que correspondan a los lugares de dichas sucursales. Si no pertenecen al mismo distrito de la cámara del domicilio principal, cuando se hagan aportes de inmuebles o de derechos reales relativos a dicha clase de bienes, o se establezcan gravámenes o limitaciones sobre los mismos, la escritura social deberá registrarse en forma y lugar prescritos en el Código Civil para los actos relacionados con la propiedad inmueble. En Colombia las sociedades comerciales se clasifican en diferentes tipos, las cuales se dividen en dos grandes grupos o clases: sociedades de capital y sociedades de personas. Sociedades de capital, sociedades de personas, responsabilidad de los socios según el tipo de sociedad. Sociedades de capital se llaman aquellas sociedades en las que lo que importa son los aportes económicos, las acciones y no las personas. Para este tipo de sociedades no importa en manos de quién están sus acciones, pues son impersonales. Las sociedades anónimas S.A. Este tipo de sociedades es de las más usadas por las medianas y grandes empresas, las cuales están constituidas por un mínimo de 5 socios y no hay límite de los mismos. En las S.A. las acciones son negociadas libremente y los socios serán responsables de los aportes realizados individualmente. Esta sociedad se debe constituir mediante escritura pública ante un notario. Tenemos como ejemplo Cementos Argos S.A., Sociedad por Acciones Simplificada, SAS. Las SAS, estas empresas están conformadas por un mínimo de una persona sin límite máximo de accionistas y se constituye mediante un documento privado registrado en el registro mercantil de la Cámara de Comercio. Su capital se divide en acciones libremente negociadas y es muy común que sea usada en empresas familiares. Sociedad en comandita por acciones S.C.A. En este caso, la empresa está constituida por mínimo 5 socios comanditarios sin límite máximo y al menos un socio gestor. Las responsabilidades son las mismas que la sociedad en comandita simple y el capital es dividido en acciones por partes iguales. Sociedades de economía mixta. Son de economía mixta las sociedades comerciales que se constituyen con aportes estatales y de capital privado. Son llamadas de economía mixta cuando el Estado tiene una participación superior al 50%. Las sociedades de economía mixta se sujetan a las reglas del derecho privado y a la jurisdicción ordinaria, salvo disposición legal en contrario.
Las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades estatales y sociedades de economía mixta se encuentran en la Ley 80 de 1993, en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Tenemos en este ejemplo está el Banco Central Hipotecario, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Previsora S.A., Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Sociedades de personas. Las sociedades de personas son aquellas sociedades donde lo más importante son las personas que la conforman, sus socios, y por lo general estas sociedades están conformadas por miembros de una familia o por amigos muy cercanos, por lo que se trata de sociedades cerradas donde el capital no es lo importante, sino quienes la conforman. Aquí tenemos las sociedades limitadas. Este tipo de empresa debe ser constituida mediante escritura pública y puede contar con un mínimo de 2 socios y máximo 25. Al superarse la cantidad de socios o no incluir la palabra limitada en los estatutos, la sociedad se desintegrará. En este tipo de empresas el capital se divide por partes iguales entre los titulares y, al ser de responsabilidad limitada, los accionistas solo son responsables por la cantidad aportada individualmente a la empresa sin poner en riesgo su capital o bienes personales. Aquí tenemos como ejemplo la empresa Drummond Limitada, Gillette de Colombia Limitada y Epson Colombia Limitada. La sociedad colectiva. Las sociedades colectivas se destacan por la cercanía y confianza que hay entre sus socios. Esta empresa puede estar conformada por un mínimo de 2 socios que se pueden dividir en 2 clases. Los socios capitalistas son quienes aportan trabajo y capital, y los socios industriales quienes aportan trabajo personal. Su razón social está conformada por el nombre de uno de los socios de la empresa, seguido por las expresiones como y compañía, hermanos e hijos. Bueno, la sociedad en comandita simple. Se constituye mediante mínimo 1 y máximo 25 socios comanditarios o capitalistas y 1 o más socios gestores. Los socios gestores son los encargados de las operaciones, es decir, de administrar y realizar el seguimiento a los negocios, mientras que los socios comanditarios son únicamente quienes aportan el capital. La sociedad en comandita ICIA. Esta puede ser simple o por sus acciones. Su razón social será el nombre completo o apellido de uno o más socios con la expresión y compañía o la abreviación ICIA, seguido de la abreviación que corresponda. Si es simple será SC, o si es por acciones SCA. Ejemplo, Sesco de Colombia ICIA. Sociedades sin ánimo de lucro. Son asociaciones sin fines de lucro. Es la agrupación de personas están unidas para realizar una actividad colectiva de forma estable, organizada, democráticamente e independientemente del Estado, de partidos políticos o de empresas. Su principal diferencia con el resto de las asociaciones es que su finalidad no es la obtención de beneficio económico alguno. El fin de las entidades sin ánimo de lucro pasa por una razón social, cultural, humanista, artística o comunitaria. Tiene que hacerse inscripción en el registro. Todas las asociaciones están obligadas a inscribirse en el registro de asociaciones. Se deberá presentar la solicitud de inscripción en el acta fundacional y los estatutos firmados por los socios, identificación de los socios, así como el abono de las tasas correspondientes. Una vez presentada la documentación, el registro contestará en un plazo de 3 meses. En caso de no recibir respuesta, se entiende estimada la solicitud de inscripción. Tienen que hacer un acta fundacional, o en dicho documento quedarán identificados los socios de la asociación, la denominación de la misma, la aprobación de los estatutos, así como la designación de los integrantes del órgano provisional de gobierno, el presidente, el secretario, tesorero, vocales, etc. Los estatutos, se trata de las reglas fundamentales de funcionamiento de la asociación, son plenamente vinculantes para los socios que se someten a aquellas desde el momento que ingresan en las mismas.
Todas las entidades sin ánimo de lucro inscritas en las cámaras de comercio realizarán renovación de la inscripción anualmente dentro de los 3 primeros meses de cada año. Asociaciones y corporaciones y fundaciones, entidades de economía solidaria, cooperativas, precooperativas, fondos de empleados, asociaciones mutuales, las veedurías ciudadanas, las entidades extranjeras de derecho privado sin ánimo de lucro con domicilio en el exterior. Unos ejemplos de las sociedades sin ánimo de lucro en Colombia están Sueños Sin Fronteras, Asociación Hogar Niños por un Nuevo Planeta, organizaciones no gubernamentales, ONG. Bueno, estas organizaciones son entidades privadas que se dedican a aliviar sufrimientos, promover los intereses de los pobres, proteger el medio ambiente, proveer servicios sociales fundamentales o fomentar el desarrollo comunitario. Aquí tenemos como ejemplo la Asociación Alianza Educativa, Asociación Centro de Gestión Hospitalaria, Asociación Colombiana de Sordos Ciegos. ONG en Colombia, Colombia necesitan presentar impuestos, pero este tipo de entidad se aplica a un régimen fiscal especial. Los requisitos para mantener su ONG en Colombia es primero designar una representación legal adecuada, establecer una dirección fiscal, el nombramiento de un auditor fiscal, la apertura y el mantenimiento de una cuenta bancaria. Bueno, ahora la unión temporal. Las uniones temporales constituyen una forma de colaboración empresarial en virtud de lo cual dos o más personas naturales o jurídicas unen esfuerzos económicos, logísticos, técnicos o administrativos sin conformar una persona jurídica distinta de sus integrantes. Generalmente se constituyen para participar en concursos o licitaciones para la celebración y ejecución de contratos. Las uniones temporales, al igual que las sociedades mixtas, se rigen por los principios y la ley de contratación administrativa, ley 80 del 93, para efecto de presentar propuestas y desarrollar contratos con el Estado. Los integrantes de la unión temporal responden en forma solidaria por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado. Sin embargo, las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato se impondrán acorde con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros que la conforman.